Norman Moreno, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia y hoy les quiero hablar sobre paradigmas emergentes en la educación. Para empezar, quiero hacer un referente sobre el concepto de paradigma, que tiene muchas referencias y muchos estudios a nivel de las ciencias. Por ejemplo, Thomas Kuhn nos hablaba en su estructura de las revoluciones científicas que precisamente para transformar los paradigmas necesitamos de una revolución, es decir, una transformación a nivel estructural de esos paradigmas. Como concepto de paradigma me gustaría usar el de Frei Betto, que habla de paradigma como una síntesis científica, filosófica o religiosa como referente modélico para explicar los fenómenos asociados a un grupo humano o a una época en sí. Esos modelos o ese concepto modélico de Betto se refiere a las construcciones que hemos hecho los seres humanos a través de la historia en términos de modelos para explicar lo que sucede en el mundo o en los diferentes fenómenos. Esos modelos pueden ser matemáticos, pueden ser conceptuales, filosóficos, pueden ser pedagógicos, etcétera, etcétera. En términos de paradigmas quiero hacer un par de referentes, uno que voy a llamar el paradigma añejo y otro que voy a llamar el paradigma emergente, aunque esa clasificación puede ser muy variada porque no hay realmente dos paradigmas que se diferencien en las ciencias de la educación. El paradigma añejo se refiere un poco a ese paradigma tradicional que es más que una propuesta histórica del proceso educativo, sino que tiene que ver más con las prácticas en distintos ámbitos de la educación. Puede ser el trabajo mismo en el aula, puede ser las políticas educativas, la evaluación, etc. Ese paradigma que yo quiero llamar añejo se refiere un poco al enfoque desde el aprendizaje que se le da a los modelos pedagógicos y tiene que ver entonces con una transmisión mecánica lineal de saberes estandarizados que tienen esencialmente un carácter de verdad. Por otro lado están los paradigmas emergentes que realmente son variados, no hay un paradigma emergente que se sobreponga a otros, pero básicamente consiste en presentar alternativas con criterios científicos para superar de algún modo el reduccionismo, el que se ha visto el modelo tradicional de educación. En ese sentido, los paradigmas emergentes se pueden referir a esas transformaciones, usando la idea de Kuhn nuevamente, y esas transformaciones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, yo he trabajado en un enfoque que tiene que ver con las ciencias de la complejidad. Esas ciencias de la complejidad abarcan inmensidad de procesos y de saberes y hacen parte, por ejemplo, según el profesor Maldonado, de formas de conocimiento abstracto que se desarrollan en la actualidad. En ese aspecto quiero destacar dos elementos principales. Uno de ellos tiene que ver con el diálogo entre saberes, que implica hacer una construcción compleja en términos educativos y en términos de cualquier saber y de cualquier fenómeno. No es una idea exclusiva de la educación, sino que realmente abarca todos los campos del saber. Otro elemento importante tiene que ver con cuáles son las herramientas que nos permiten estudiar y analizar los sistemas sociales como sistemas complejos, del que creo yo hace parte la educación. Como referente en ese aspecto, les puedo recomendar una serie de videos que hizo el profesor Martin Hilbert para la CEPAL, y allí pueden encontrar una explicación muy amplia sobre estos sistemas. Entonces yo quiero asumir la educación como un proceso complejo, como un fenómeno complejo, y a partir de allí entonces establecer esos procesos referentes para la transformación educativa. Esos procesos pues tienen que ver con la idea de desarrollarse en una dinámica no lineal o multinivel, o como dice Martin Hilbert, se pueden llamar simplemente procesos emergentes. De ahí la palabra entonces emergencia, que surge de las diferentes interrelaciones y procesos que se dan dentro de, por ejemplo, un sistema, y eso es lo que nos lleva a mirar desde distintos puntos de vista los acontecimientos que se suceden en distintos fenómenos.
En ese sentido, quiero citar también a la profesora Denise Nachmanovich, quien habla esencialmente de la complejidad en la educación como una forma de mirar con otros ojos. Es mirar con otros ojos los mismos fenómenos y otros fenómenos emergentes que suceden en la educación y a partir de eso pensar en distintas alternativas. Es decir, la educación como fenómeno vital implica ese análisis complejo. Es decir, nos educamos en la vida y para la vida más allá de las instituciones y más allá de las herramientas que podamos usar para ese proceso educativo. Quiero poner un ejemplo al respecto y tiene que ver con lo que en la actualidad se llaman los aprendizajes a partir de tecnologías móviles. Esos aprendizajes, digamos que tienen en debate muchos colegas e investigadores del área, pero quiero citar un ejercicio que describe el profesor Douglas Thomas, quien escribió un libro que se llamó La nueva cultura del aprendizaje, y él referencia a un estudio que se hizo en Nueva York sobre cuál era la primer fuente de información que usaban los estudiantes para sus tareas. La respuesta fue contundente y ya la sabemos, y que fue el celular. Las acciones que tomó el gobierno local fue prohibir el celular y de esta forma pretendía que los estudiantes se volcaran nuevamente a las bibliotecas. Obviamente el resultado no fue el mejor. Estamos hablando de más o menos una década que se hizo el estudio y eso ha obligado a que se piense en transformaciones. Es decir, la prohibición se opone, digamos, en principio a ese paradigma emergente en el que tenemos que pensar cuáles son los elementos vitales de los seres humanos que participan de esos procesos. Entonces, si en lugar de prohibir hacemos construcciones dialógicas, pues lograríamos en gran medida superar ese paradigma añejo y entonces estaríamos pensando en la emergencia de procesos como una construcción científica. Muchas gracias.